¿Por qué los movimientos activistas deberían ser más interseccionales? Por supuesto, tenemos nuestro caballo de batalla porque está relacionado con nuestra propia identidad. Pero cuando luchamos contra una discriminación, también tenemos el deber de apoyar a quienes luchan contra otras categorías de esa misma discriminación. Esto nos lo cuenta Shaima Boucarsa, nuestra invitada del programa de hoy. Yo hacía tiempo que quería hablar de feminismo, y si además nos encontramos que vamos a hablar de feminismo con una mujer musulmana, aún me apetece más que ella nos pueda contar lo que tiene que ver con la interseccionalidad, lo que tiene que ver con el activismo y lo que tiene que ver con el feminismo dentro del mundo musulmán. Estoy súper feliz porque no puede ser más persona de punto de encuentro, con tantos encuentros en ella. Sí, Shaima, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, Shaima, porque es difícil, la verdad, abrir los espacios a mujeres como yo o mujeres racializadas de minoría, entonces siempre se agradece que le escuchemos, ¿no? fíjate que yo empecé a seguirte en Instagram y, por ejemplo, vi que te enfadaste con razón en un debate que salió hace un tiempo, porque esta entrevista se emitirá sobre diciembre, hace un tiempo, un debate en el que decías, salen varios hombres occidentales hablando sobre la mujer musulmana o la mujer en Afganistán. Y no hay ninguna mujer musulmana No, en el debate, ni mujer, ni musulmana, ni mujer musulmana. Esto ya. debe aburrirte, ¿no? Lo que pasa aquí en este tipo de debates. Es muy, o sea, es un intento de oprimir una vez más a las mujeres musulmanas, es un intento de silenciarlas. O sea, ¿cómo vas a hablar de qué sufre la mujer musulmana si no le preguntes a la mujer o las mujeres musulmanas? Entonces, es una vez más esa mirada occidental, esa mirada infantilizada a las mujeres musulmanas, ¿no? Ujú. En primer lugar, por lo tanto, ¿qué significa o qué es ser musulmana? Ser musulmán, primero a mí me gustaría hablar un poco de conceptos generales, porque hablamos de Islam, de musulmán, del mundo árabe, del mundo árabe-musulmán, y tendemos a mezclar estos conceptos, ¿no? Eh, cuando hablamos del Islam en sí, es la religión, ¿no? El musulmán el que profesa esa religión, yo sería una musulmana. Ahora, el musulmán no tiene por qué ser árabe, ¿no? Ni tampoco hablar el idioma árabe. Es un concepto universal, es una religión muy universal. El árabe tampoco tiene por qué ser musulmán, ¿ya? También hablar de que los países de mayoría musulmana lo llamamos el mundo islámico y no el mundo árabe, ¿ya? Y es, por ejemplo, en norte de África, gran parte de la África subsahariana, Oriente Próximo y grandes zonas de Asia Central, el subcontinente indio, también los archipiélagos de Indonesia y Malasia, y también en Europa tenemos Albania y Bosnia. Ujú. Pero cuando hablamos del mundo árabe, son los países donde el idioma árabe es mayoritario y oficial. Qué interesante lo que dices, ¿no? Desde nuestra mirada occidental, al simplificarlo todo, lo que Exactamente. hacemos es mezclar musulmanes y árabes. Y son conceptos diferentes que pueden ir unidos, y hay países en los que van unidos, pero hay países que van por separado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eso, y como dices tú, esos países ¿no? El mundo árabe, aunque son mayoría musulmana, pero hay, no sé, hay poblaciones autóctonas que también tienen otras religiones. El ejemplo máximo es el Líbano, donde el 50% de la población es cristiana. O sea, el Interesante, ¿no? problema perdón. Qué interesante, porque al final cuando, insisto, desde nuestra mirada simple desde aquí, miramos hacia el Líbano, nadie diría que la mitad de la población es católica, ¿no? Se hace como una No, identificación inmediata. Vale, árabe musulmán, ¿no? Pues no.
Sí, 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 sí. Ese es el problema, es que siempre se cree que que el musulmán es árabe o tiene que ser de Oriente Medio, ¿no? Y no, el árabe no es sinónimo de musulmán. Eso hay que tenerlo muy claro. Y el árabe también es cristiano y judío. Hay una gran comunidad cristiana y judía en el mundo árabe. O sea, además, un dato muy importante es que los árabes son solamente el 22% de la población musulmana total en el mundo. Y el país con mayoría de musulmanes no es árabe. Y no está tampoco en Medio Oriente, o sea, es Indonesia. O sea, cuando tenemos estos conceptos claros, ya dejamos ese estereotipo y empezamos a tratar el mundo árabe como algo complejo, el mundo musulmán, perdón, como algo complejo. O sea, ya no vamos a simplificarlo al árabe, ya no vamos a tener esos, ¿no? Estereotipos. Esa es la mirada, digamos, occidental hacia el mundo árabe. Tiende a banalizarlo todo, casi a folclorizarlo, a exotizarlo, ¿no? Hacerlo algo exótico. O sea, un mundo tan diverso y complejo. Eso también es una forma, ojo, o una expresión de racismo y de opresión cuando hacemos esto. O sea, con estos datos hay que entender que el mundo islámico es complejo. Interseccionan ahí siglos y siglos y siglos de historia, de tradiciones. Se mezclan ahí muchísimas cosas que no podemos mirar con una mirada simplicista, ¿no? O ¿Sí? banal. No, no lo podemos hacer. Tenemos que tener un bagaje cultural, un bagaje de estudios para tratar este mundo tan diverso, ¿no? Ujú. De hecho, Shaima, la primera pregunta que suelo hacer, que no te he hecho a ti, es ¿cómo te presentarías? Porque Shaima no habla de su experiencia personal únicamente, que ya sabemos que en Punto de Encuentro nos gusta la experiencia personal, sino que, Shaima, ¿cómo te definirías, cómo te presentarías? Yo al mundo como musulmana, obviamente es mi primera identidad, porque, ¿No? bueno, hay un problema de identidades cuando eres extranjero, viajas y conoces otros mundos. De repente como que no te identificas, no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Y estás entre dos mundos, entre dos realidades, entre dos tradiciones y en ti se interseccionan muchas cosas, muchas culturas en que tú quieres identificarte con ella, pero el mundo tan cuadriculada no te permite. O sea, tienes que poner fronteras en tu mente. Yo no creo en eso. Yo siempre digo que yo soy ciudadana del mundo. Qué bonito. Y a mí también me gusta decirlo, porque al final, ¿para qué vas a perder oportunidad de coger y enriquecerte de un lado o de otro? Exactamente. ¿Por qué tengo que ser de aquí o de allá? Ujú. ¿Por qué no puedo ser de los dos? Claro. Además, estudiaste estudios árabes en la Universidad de Granada, ¿verdad? Islámicos, sí, Islámicos. Ujú. sí. ¿En qué consiste esta formación? Vale, pues es una introducción, en el principio es una introducción a la cultura, religión, a la sociedad y a la literatura árabo-musulmana. Pero también es un estudio de filología árabe, o sea, te formas en la lengua árabe, pero en otro lado te formas también en la historia, como he dicho, literatura, cultura, sociedad, todo eso. O sea, es una formación bastante completa. Ujú. A mí me gusta también saber de dónde son nuestros invitados, porque como me voy moviendo a veces por la península, hoy nos hemos salido de la península. ¿Dónde estás, Shaima? Estoy en el norte de África, estoy en Melilla. Bien, qué bonito. Muy bien, Shaima, yo voy a ir preguntándote y voy a ir preguntándote muchas de las cosas que yo creo que nos ayudan mucho, que es cosas que se oyen por la calle para que tú nos puedas también ayudar a, como has hecho ahora con datos, cambiarnos y rompernos los esquemas, ¿no? A mí me ha quedado el esquema de los árabes son el 22% de la población musulmana, ¿no? Es decir, fíjate, Sí, sí. cuando asociamos tanto estos conceptos aquí. Vale, mucha gente estoy seguro que nos está escuchando. Bueno, los oyentes de Punto de Encuentro no creo que tanto, pero seguro que tienen a muchos amigos que piensan, me ha explotado la cabeza, musulmana y feminista. No.
Cuéntame un poquito porque seguro que mucha gente te ha hecho esta pregunta. Sí, es que siempre se trata o sea, es la típica mirada otra vez infantilizada, ¿no? De ¿cómo decir? De la mujer musulmana, o sea, siempre de repente todo el mundo habla de ella, todo el mundo se cree que puede decidir sobre ella, ¿no? La que quiere salvar, ¿no? La sumisa, la pobre, la débil, la mantenida, y más si es con hijab, ¿no? Ujú. Am, la cuestión es que una mujer con hijab es casi como un easy target, ¿no? Como un objeto fácil, ¿no? De prejuicio y de todo. Por eso a mí con hijab me van a preguntar eso, pero a mujer blanca occidental que, ojo, puede ser perfectamente musulmana, nunca le van a hacer esa pregunta. O sea, también cuando plantamos esa pregunta, la plantamos desde el prejuicio. Es decir, a una persona que pueda tener, que pueda ser racializada árabe, sí que le van a preguntar. A una mujer racializada árabe le preguntan más por qué lleva el Claro que sí, y además dando como por hecho que ella no lo ha elegido, mientras que exactamente. si no está racializada árabe, sino que es racializada occidental, no le van a decir nada porque entenderán que lo hace porque ella quiere. Ese es como el ejercicio vago mental para tratar a las mujeres o a la gente, ¿no? De clasificarla por color, por raza, por aspecto, ¿no? Eso es lo que hacemos vagamente, ¿no? Y claro, y yo siempre he pensado que la mujer con hijab, como he dicho, es un easy target y un sujeto político. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo el mundo se cree con esa, como he dicho, con esa legitimidad de hablar, decidir por ella. Y aquí donde empieza esa infantilización de la mujer musulmana. Claro, porque al final es como si viniese alguien de otro planeta y a la mujer occidental le dijera, ¿por qué te han hecho agujeros en las orejas? O por qué, ¿no? Como de algún modo a la mujer o al hombre, porque al final yo también acabo tomando decisiones, acabo cubriéndome cuando voy a una playa o Mm. acabo tomando decisiones culturales en mi modo de vestir o en las prendas que yo llevo encima también, ¿no? ¿Qué significa? Vamos a empezar desde el principio. Yo estoy como tan excitado con tantas preguntas que tengo para hacerte que se me acumulan. ¿Qué significa el yihad? ¿Y qué El significa hijab. Ajá. ya, perdona, yo para idiomas soy un No poco... te preocupes, sí, sí. El El hijab, panuelo también. voy a intentar usar tu lenguaje y me corriges las veces que haga falta. El hijab, ¿qué significa? Y por qué las mujeres eligen ponerse el hijab? Bueno, yo primero hablaría por mí, Venga, porque cada una como tiene su fin, su finalidad, porque lo usa, ¿no? Para mí el hijab es mi identidad, me representa a mí, ¿no? Me identifica como mujer musulmana, ¿no? Y claramente orgullosa, ¿no? El hijab para mí es como un símbolo, como mi símbolo de control sobre mi cuerpo. Yo decido tener ese control sobre mi cuerpo. En este caso, lo decido tapar porque así lo quiero. Quiero que se me valorice por mis cualidades, por mi inteligencia, por mis actos y por mí, por Sheimar, no por lo que llevo. No quiero tampoco ser estigmatizada ni sexualizada. Esa es mi teoría, digamos, en la vida, ¿no? ujú, Deseo huir de lo físico, ujú, optar por el intelecto, por los modales, por ujú. el amor, por los actos, ¿no? Esa es porque, y es chistoso porque justamente esa idea que tanto intentamos o intento huir, caemos en ella, porque luego vamos a Francia o a Bélgica o a Suiza y la gente intenta tocar esa cosa más personal y valiosa para ti, tu libertad, tu intimidad, como te enseñan como, este es el tipo de mujer que tienes que ser para ser aceptada en esta sociedad Y para ser libre, ¿no? y Al final para ser libre, la porque libertad la cuidado, marcaré yo. exacto. Porque Que tu libertad la defino yo. Yo defino qué mujer tienes que ser y qué haces con tu cuerpo. Lo tapas o no, es mi decisión. O sea, ¿Y qué pasaría si viene alguien?
una mujer o un hombre y te dice, bueno, esto lo dices porque estás condicionada por la religión y al final el pañuelo es un símbolo de sumisión porque los hombres no tienen que llevar pañuelo. Bueno, ya conoces el discurso. ¿Qué le dirías? Ya conozco muy bien el discurso y yo creo que ese discurso también es opresor, obviamente, porque a otras mujeres judías o cristianas nunca se le van a hacer ese discurso, porque también las judías se tapan, se ponen incluso la burka. Creo que todos hemos visto las mujeres cubiertas, igual que las afganas. ¿Has visto a alguien intentando liberar o liberar a las mujeres judías? Eso nunca lo vamos a ver. Ni a las Porque monjas. todos aquí en Occidente hemos construido un enemigo común que es el Islam, ¿no? El Islam como la fuente de todo mal, ¿no? Lo hemos puesto así en todos los medios, lo hemos hecho creer a toda la gente eso. Y también, ese discurso tiene también su historia y su finalidad, ¿no? Yo creo que el hijab también es verdad que ha sido politizado, sexualizado en los países árabes, explotado durante años. También se ve como un símbolo de patriarcado, y lo digo por parte de los dos lados, ¿no? Le sirvió a muchos países como excusa para invadir varios territorios. Eso es una realidad. O sea, por ejemplo, Afganistán, precisamente, Irak o Malí, por parte de Francia. Las mujeres siempre fuimos, como digo, el campo de batalla de todas esas potencias. Lo que hacen es explotarnos, silenciarnos, ¿no? Para luego tener otros fines que obviamente son otros que liberar a la mujer musulmana. O sea, Qué y en interesante. el... Ajá, En ocasiones, la libertad de la mujer es la excusa exacto. para cometer otras intenciones y otras ideas. Exactamente. Y eso lo dicen las activistas de Afganistán, de Irak. Esos son hechos reales. En Irak, para invadir, dijeron que tienen que liberar a las mujeres. Lo que hicieron ahí es guerra y todo el mundo lo sabe. A las mujeres lo han matado, no lo han liberado, lastimosamente. Ese es el discurso que tenemos que ir a Malí, a Afganistán o a Irak para liberar a las mujeres. Ya las mujeres están hartas de ese discurso que las silencian, que las usan como sujetas meramente políticas. Es lamentable. Y claro, también esa es la crítica al mundo occidental, pero al mundo árabe hay una hipersexualización de la mujer. O sea, un patriarcado brutal, o sea, unas ganas de control increíble de la mujer musulmana. En el mundo árabe también. Árabo-musulmán, sí, claro. Vale. Es decir, que al final os encontráis en medio Exacto. de una lucha, ¿no? Todo el mundo quiere liberar a la mujer musulmana. El mundo árabe musulmán la quiere liberar acercándola a lo que ellos... Hipersexualizándola, ¿no? Haciéndola ver como algo sexual, un objeto sexual, ¿no? Y el mundo occidental la quiere liberar infantilizándola. Exactamente. Y Pues los dos la oprimen. Y yo digo que están entre la espada y la pared, ¿no? El mundo islámico por atrás, el patriarcado que la quiere oprimir, y también el mundo occidental que también la quiere oprimir. Los dos tienen digamos, sus razones, pero los dos la oprimen. O sea, aquí la mujer musulmana, el problema que le decimos, quitarle voz, quitarle el valor de decidir por ella misma. Por eso la infantilizamos, por eso decidimos por ella. Y aquí es donde entra el rol o el trabajo del feminismo islámico. Por sí, eso es tan importante. Un súper. feminismo desde ahí, desde el contexto, ¿no? Sin embargo, se oye muy poco el feminismo musulmán. Porque no interesa que se oye, por los dos lados. Porque por Occidente dicen, no, tú eres musulmana, no puedes ser feminista, se acabó. Por el patriarcado islámico, no le sirve que seas feminista porque le quitas privilegios, porque le incomodas, porque vayas recuperando tus derechos que te dio el profeta, que te dio el Islam, ¿no? Porque vayas cambiando el discurso patriarcal. Todo esto incomoda. Aunque el feminismo islámico ahora es muy
¿cómo se dice? Muy extendido, muy fuerte. O sea, las mujeres feministas ahora son muy bien preparadas académicamente, o sea, increíble. Has dicho algo ahora, es que yo me quedo con todos los detalles, Chema, es que yo creo que necesitaré contigo una entrevista de 8 horas. No te asustes, que no la vamos a hacer, pero yo necesitaría una entrevista de 8 horas. ¿No? Has dicho parte del mundo árabe musulmán. Si algún concepto no lo uso bien, rectifícame sin Sí, miedo. no te preocupes, sí. Lo que quiere es quitarle los derechos a la mujer que le dio el profeta. Cuéntame inmediatamente lo de los derechos que le dio Vale, el profeta. vale. Vamos a hablar del Islam. Venga, me gusta. El Islam es una religión que nace con el profeta Muhammad, que aquí mal dicho Mahoma. Uh-huh. Es considerado el último profeta enviado, ¿no? Para los musulmanes. Con... Comienza la revelación del Corán en el año 610 Uh-huh. y dura hasta 632, son 22 años. Un conjunto de revelaciones del Corán y que, bueno, según el contexto, va introduciendo cambios drásticos en la sociedad desde entonces. Pero lo más interesante que hablamos ahora es lo relacionado a los derechos fundamentales de la mujer de la época. Entonces, o sea, en ese momento la mujer se considera como un objeto, hasta el punto de que la mujer se hereda. Esa es o sea, el panorama que había entonces. Entonces, la mujer se considera como un objeto, se hereda. Ahora, con el Islam, la mujer es considerada igual que el hombre en todo. Tiene la completa autonomía, por ejemplo, sobre su dinero, su riqueza, puede heredar, tiene acceso a la educación, trabaja, posee bienes propios, puede divorciar, puede casarse con su propio consentimiento. Cuidado, esa es Esto, la teoría esto pasa con la llegada, o del años Islam. después, de Muhammad. Lo he dicho, Muhammad. Mohammed. Ajá, Con la llegada de Mohammed esto sucede, ajá. ¿no? Sí, correcto. Esa es la teoría, ¿vale? Con el Corán, con las fuentes religiosas en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Puede casarse con su propio consentimiento, puede controlar su natalidad, puede votar, entre otros, ¿no? El Islam lo trata a los hombres y la mujer como iguales. Igual es lo referente también a lo espiritual, Qué bonito. a lo intelectual y también a lo social, obviamente. Y todos estos derechos los gozan las mujeres en la época del profeta, o sea, estamos hablando de 600, el año 600, hace 1400 años. Tenemos el ejemplo de Jadilla, que era esposa del profeta. Ella era una mujer de negocios, una businesswoman. O sea, ella provenía por su familia. Ella era jefa de su marido, o sea, su marido trabajaba por ella. ¿Su marido quién es? El profeta. O sea, jefa de su marido, él trabaja por ella. Siempre digo que ella sería como la pesadilla de muchos hombres hoy en día. Bendita pesadilla, ¿no? La pesadilla de muchos hombres musulmanes. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay un momento en que a esto se le da la vuelta y se empieza a someter a la mujer de nuevo. ¿O cómo fue? Ya, es que pasa ahí muchas cosas que necesito detallar. Pero te voy a dar 4 o más ejemplos de mujeres que tienen como un puesto de trabajo muy criticado hoy en día. Venga. Y que eran en esa época del profeta, o sea, el profeta es el ejemplo máximo del Islam. O sea, digamos nosotros que el profeta es el Corán andante. Todo lo que hace está correcto. Y él permitía esas cosas en su momento. Entonces, ¿quiénes nosotros para quitarle esos derechos? O sea, yo te voy a la teoría. Eso es lo que hacen las feministas. Partir desde el Islam. O sea, yo no parto por una interpretación del Corán hecha por un hombre en el año 1000. Yo parto desde la fuente y hago mi propia interpretación feminista. Una interpretación humanista del Islam.
Una interpretación que tiene una base de derechos fundamentales para las mujeres. Porque obviamente nosotros tenemos las fuentes, ¿no? Y ahora hay que interpretar esas fuentes según la época, según lo que va pasando. Pero claro, estas mujeres, estos actos van quedando en el tintero porque los que hacen la interpretación no le interesa que las mujeres gocen derechos, entonces me hago el ciego, me Es hago decir, loco. que lo que sucede, a ver si lo estoy entendiendo bien, ¿vale? Es que en la época de Muhammad, ¿lo he dicho bien? Sí, En su época hay un cambio, un movimiento en el que las mujeres adquieren los mismos derechos que los hombres. De hecho, correcto. a tal punto que la mujer de Muhammad es su jefa de Su él. jefa, una mujer de negocios. Una mujer de negocios y es la jefa del mismo profeta. Entonces, llega un momento en que esto se va distorsionando y se vuelve a la mirada patriarcal social que había y se reinterpreta lo que sucedió desde una mirada patriarcal. ¿Lo estoy Correcto, entendiendo bien? Y correcto. entonces se somete a la mujer en esa interpretación de unos hechos que no fueron como dicen que fueron, sino que en los que en una época en la que había una apertura muchísimo Ajá. mayor a lo que se Sí, sí, está sí. diciendo que pasó. ¿Es eso? Completamente, sí, 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 sí. Eso es lo que está pasando. Y claro, yo he hablado de Jadilla, pero hay muchas más. Por ejemplo, un muaraca era compañera del profeta y sabia del Corán, o sea, estudiaba las ciencias coránicas. El profeta también la había entrenado a ella. Incluso le dio permiso para liderar y dirigir una oración mixta. O sea, es un imán de su clan, una mujer. Lo haces esto ahora y vamos, no sé qué pasa. Participó también en varias batallas y después de su muerte fue nombrada por el califa Omar para dirigir un comité de mercado de Medina y la Meca. O sea, imagínate el puesto que gozaban las mujeres. Fue también una de las pocas personas que transmitieron el Corán antes de que se compilara en su forma escrita, porque bueno, el Corán en el principio fue meramente oral, ¿no? También en esa época todo era oral, la poesía, todo se aprendía de memoria. El Corán está escrito en prosa rimada, por eso es fácil la memorización. Y todo en esa época del profeta, también tenemos la poesía preislámica, muy importante. Incluso la poesía islámica es algo muy superior y muy bonito, ¿no? En ese momento ese era el panorama. Entonces el Corán sale como poesía, prosa remada. Al final, todos los textos, o la mayoría de textos místicos, también pasa con el cristianismo, con Santa Teresa de Jesús o San Juan de... Ajá, Son poéticos, ¿no? La poesía, exactamente. no, no sé por qué, pero parece como que la poesía acerca a lo místico, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Y facilita también su memorización, esa es la lógica que tiene, porque no era escrito todo, sino oral. Entonces, antes de que sea escrito, ella es la que transmitió el Corán, o sea, era una erudita. Vamos a ver, las mujeres musulmanas contribuyeron al legado del Islam como eruditas, juristas, gobernadoras, benefactoras, guerreras, mujeres de negocio, expertas legales y además Hafsa, eso es un dato muy importante, Hafsa, la hija de Omar ibn al-Khattab, un compañero y también un califa, fue la primera persona en quien se confió el Corán escrito cuando murió su padre. O sea, el Corán era en versión oral, entonces después se pone en escrito. La primera mujer que tuvo esa primera copia del Corán es una mujer. O sea, si nosotros no confiamos tanto en una mujer, no le damos ahora mismo la valor que tiene, que le dio entonces, ¿cómo vamos a confiar en una mujer? O sea, el legado más precioso del Corán, más importante, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva que tú me estás mostrando, podemos decir que el Islam es una de las religiones más, con más presencia femenina que hay en el mundo ahora mismo. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios teológicos. El Islam es la religión que más derechos le dio a la mujer. Ahora, el problema, ¿qué pasó después?
la dominación masculina fue cada vez más notable, es decir, el rol de la interpretación de las fuentes sagradas del fiqh, o sea, la jurisprudencia islámica, fue una labor del hombre que, claro, estaba adaptando ese discurso religioso a su fin, teniendo cada vez más privilegios, apartando poco a poco la mujer de la esfera pública. Eso es lo que pasó. Me estás dejando fascinado, Saima. Sí, esa es la realidad bueno, que no queremos escuchar, que nos incomoda también, como con la mirada occidental que tenemos, todo esto te parece como, ¡buah! No puede ser, ¿no? Pero fíjate que te diré otra cosa, Shaima. Yo estoy intentando entrevistar al autor de un libro que se llama Islam sin Dios, que habla del misticismo musulmán, Ajá, y, y ya me petó la cabeza cuando leí ese libro, ¿no? Porque al final lo que él dice, y tú me vas a corregir y me vas a ayudar a entenderlo mientras intento entrevistar al autor del libro, lo que viene a decir es, al final, desde el Islam no se identifica a un Dios antropomórfico como el catolicismo, sino que al no, final todo es Alá, ¿no? Es como una mirada que se parece mucho más al budismo cuando habla de la unidad del todo, que se parece, correcto. y es como no se puede identificar, no se puede dibujar Alá porque al final Alá es todo y es nada, ¿no? Es como el vacío. Exactamente, sí, sí. Allah está presente en todo y nada, no tiene ninguna versión ni humana ni más allá. O sea, está presente en todo, ¿no? Lo tenemos en todo. Y no tenemos tampoco que tener una versión. O sea, esa es la mente simplificista o banal del ser humano que lo intenta poner en físico a todo. Y a veces no. A veces no podemos hacerlo, ¿no? Y esa también hay otros libros que desafían el género de Dios. O sea, por ejemplo, el libro de El rostro materno de Allah, de Abdul-Nur Prado. Muy importante ese libro porque nosotros como musulmanes tenemos claro que Allah es más allá de lo binario, es más allá de masculino, femenino. De hecho, es una asociación decir que Allah es masculino. O sea, es incorrecto, es muy grave islámicamente hablando. Decir que Allah es masculino o es femenino. O sea, Allah va más allá de esa, de esa teoría de géneros, de ese binario, ¿no? O sea, y el problema es que siempre se entiende, incluso en cuestiones de lenguaje, hablar o referirse de Allah con lo masculino. Y si te refieres a Allah con lo femenino, sería mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, inconscientemente estamos asociando a Allah con lo masculino y no es correcto. Pero puede ser que esto sea debido, algo cuenta en el libro Islam sin Dios, puede ser que esto sea debido a la contaminación cristiana sobre la mirada de Alá, es decir, al final cada uno usa sus referentes para entender algo y cuando resulta que una persona occidental criada en el cristianismo, el judaísmo, le explican sobre el Islam, dice, vale, Alá es lo igual a Dios católico, pero no. Exacto. No. Nosotros tenemos 99 nombres de Allah conocidos, ¿no? No tenemos solamente Allah, tenemos 99 nombres. Algunos de ellos es femeninos y algunos de ellos masculinos. Pues fíjate, eso nos lo deja todo claro. Me estás dejando loco. Shaima, si yo ya pensaba que me podía afectar el cerebro y además es que me está encantando, porque esto ubica de algún modo también, o tengo yo la sensación por los conocimientos que yo pueda tener del cristianismo y del budismo, ubica al Islam en un punto medio Correcto. entre ambas filosofías o ambas religiones, ¿no? De hecho, tenemos al sufismo, que es el misticismo islámico, que tiene un montón de libros súper ricos sobre ello, ¿no? Al-Ghazali, muy importante ese autor, o a Rumi, son Qué autores excelentes y maravilloso. algunos son andaluces, ¿no? Al-Qurtubi, o sea, increíble. Maravilla. Shaima, me has dicho que hay un libro que me ha recomendado un libro como libro que desafía el género de Dios. Me gustaría que me lo volvieses a repetir porque quiero anotarlo. El rostro materno de Allah, y es de Abdul-Nur Prado. Desafía también el patriarcado islámico, ¿no? Es una visión feminista del Islam. También tenemos, bueno, si quieres que te recomiendo algunos libros,
también tenemos... Luego lo haremos. Vale, ¿Me recomiendas si los apuntamos o si se nos olvida de hacerlo? Seguro que hay gente que me manda mensajes diciendo, oye, ¿dónde están los libros? Así que si no nos acordamos nosotros, vale, lo recordarán. Pero yo creo que nuestros oyentes están alucinando también con la entrevista, porque ya, por fin podemos, y eso es lo que me gusta a mí de hacer podcast, que nadie marca lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, por fin estamos pudiendo, yo como occidental que no tengo ni idea, preguntarle a una persona que conoce una visión muchísimo más mística y menos religiosa a lo mejor del Islam, ¿no? Como, ya. dime, Es que el Corán tiene 93%, perdón, 95% del Corán es ética y moral, no son leyes. El Corán no es un libro de leyes. Por eso es que nos toca leerlo para saber de ello. El Corán es ética. Y esa visión ética que nos da el Corán, por ejemplo, sobre la igualdad y la justicia de las mujeres, esa visión pues no se desarrolló, no tuvo ningún impulso emancipador ni igualitario en la jurisprudencia islámica. En la jurisprudencia islámica, lo relacionado con la mujer, cogió otros 4 versículos y lo puso ahí como leyes. Y se le olvidó toda la ética igualitaria del Corán. O sea, y eso porque he dicho que el proceso de interpretación y de codificación de las leyes son dominados por eruditos y sabios masculinos. Y claro, esto nos da una visión, un lado, ¿no?, dominante de que los hombres y las mujeres no son iguales. Porque si te estás dejando toda la ética del Islam y te estás centrando en 4 aleyas, claro que nos va a dar un Islam injusto. Eso está claro. O sea, y lo vemos y lo vivimos como mujeres. me estás dejando súper sorprendido y súper feliz de poder escucharte, ¿no? Porque al final yo siempre Me pienso alegro. que a lo mejor yo las que más conozco son el cristianismo y el budismo, pero yo pienso que todas las religiones tienen un fondo súper bonito y que en muchas ocasiones se ha transformado ese fondo desde una visión épica y mítica en el Correcto. que lo que se ha hecho es alejarse de unos principios que hay que contextualizar, ¿no? Sí. Yo te he visto también en tu Instagram defender, por ejemplo, dentro del feminismo hay diferentes corrientes ideológicas en las que si las mujeres trans son mujeres, hay una corriente que dice que las mujeres trans no son mujeres y obviamente no estoy nada de acuerdo en esta corriente. Yo creo que las mujeres trans son mujeres, pero al final creo que lo más importante es que otras mujeres puedan opinar y decir sobre esto, ¿no? Y yo te he visto hablar de interseccionalidad y te he visto decir que las mujeres trans también son mujeres. ¿Cuál es tu visión sobre esto y cuál es la visión del Islam sobre la transexualidad y la homosexualidad desde tu mirada? Ya. Yo creo que el Islam nos define más como género humano. Yo creo que el Islam desafía ya esa cosa de binorium, ¿no? De mujer-hombre, ¿no? Y nos mete más en el género humano. Cuando se dirigió a nosotros en una ley, dijo, oh humanos, ya nas, dijo en árabe, oh humanos. No nos dijo, oh hombres o mujeres, oh humanos. O sea, yo creo que esa visión o ese problema de no meter a las mujeres trans ¿no?, en el feminismo, etcétera, es un problema del feminismo mainstream. Y eso tenemos que hablar de ello, ¿no? Del feminismo hegemónico, del feminismo eurocéntrico, del feminismo que dice ser universal. Ese feminismo tiene un problema no solamente con las mujeres trans, tiene un problema con todas las mujeres que vienen del periferia, las mujeres de minorías. Ellos, por ejemplo, hacia las mujeres racializadas o musulmanas, tienen una hipocresía.
O sea, la quiere liberar de la supuesta opresión, pero también quiere decidir sobre su cuerpo. ¿Y qué termina haciendo? Oprimiéndole. No sé, yo lo veo patriarcal, porque le da también, los trata también como hemos dicho antes, ¿no? Sujetos pasivos, sin voz ni voto. Nosotros sabemos también que Es es decir, algo que no se puede, dime. podemos decir que lo que estás diciendo es que el feminismo Eurocéntrico, céntrico tiene problemas con las mujeres trans, las mujeres racializadas, las mujeres correcto, minorías, todo lo que no sea mujer blanca burguesa. correcto. Porque no se puede negar y hay que tener en cuenta que las primeras luchas categorizadas de manera académicas, digamos, como feministas, fueron en Occidente, sea en Europa o en Estados Unidos, pero no significa y no excluye el hecho de que mujeres de América Latina, de Asia, de África, del mundo árabe musulmán u otros han luchado y siguen luchando por su derecho, pero sus contribuciones no han sido incluidas, no han sido aceptadas como tal en ese feminismo mainstream. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Pues porque vienen o están formuladas desde la periferia del mundo. Y ¿Qué feo, claro, no? La periferia ya. Usar la palabra ¿ah? periferia para hablar de otros espacios del mundo. Sí, Qué feo, ¿no? Que entiendo el uso que tú le das, ¿eh? sí, porque hay un centro y hay un periferia, ¿no? O sea, las periferias somos todas las mujeres del tercer mundo, las racializadas, las negras, no sé, ¿me entienden, no? Totalmente, totalmente. Bueno, claro, y si salimos, como he dicho, de ese marco académico del feminismo, yo creo que en cualquier sociedad que podemos nombrar, o sea indígena, lo que sea, siempre hay lo que llamo una conciencia feminista y diferentes modelos de movimientos feministas. Y muchas veces estos movimientos y esta conciencia y estas mujeres no se autoproclaman como feministas. Pero ¿qué hacemos? Esos movimientos son completos, o sea, han luchado, no podemos negar eso, han luchado por sus derechos fundamentales, han tenido una reivindicación legítima. Puede ser desde unos principios universales, pero siempre, siempre, siempre con sus estrategias propias diferentes de esas mujeres feministas mainstream. Te doy un ejemplo de todo esto, Venga, de toda esta teoría. datos y ejemplos no te faltan. Ejemplo personal. Yo, por ejemplo, me llamo Sheima. Yo ahora vivo en Melilla. Mi manera de luchar contra el patriarcado en mi zona, mis prioridades, mis contextos, mi manera de reivindicar mis derechos, probablemente, o muy probablemente, son bastante diferentes que una mujer que vive en Argentina, en Brasil o en Alemania. Es decir, mis herramientas feministas probablemente no van a servir a una mujer, aunque nuestro objetivo a otra mujer, ¿no? Aunque esos objetivos son iguales. Por eso hablamos de feminismos en plural y no un feminismo hegemónico o universal. Por eso también lo que hay que hacer precisamente es decolonizar el feminismo de esas ideas. Entender que, aunque tenemos un objeto común como feministas, pero luchamos desde nuestros contextos. Y eso no significa que mi feminismo es peor que el feminismo que una mujer en Alemania. Mi feminismo es válido, mi feminismo es desde mi contexto, mi feminismo es mío, es de Sheima, y es válido. Y Por obviamente eso, la opresión que tú estarás recibiendo será diferente a la opresión que estará recibiendo una mujer, correcto, ¿no? correcto. Y mi prioridad sería diferente. O sea, yo tengo mis prioridades, tengo mis gustos, tengo mis herramientas. Yo, por ejemplo, lo hago desde el Islam, para desafiar el patriarcado islámico, para desafiar el feminismo mainstream, la hago desde la teoría de la decolonialidad. Uso un feminismo decolonial.
Por eso es vago meter todo en uno. Por eso es vago hablar de dicotomías, religión, secularismo, ¿no? Hablar de Occidente-Oriente, tradición, modernidad. Hay que huir de esas dicotomías, son muy peligrosas. Es una reacción, como digo, vaga a unos problemas complicados. Hacen omitir contextos y particularidades de cada cuestión para llevarla siempre a la simplificación, a la banalización, a la infantilización de problemas que son muy, muy, muy complejos. ¿Y cuál es el camino? El camino siempre es desde el contexto. Siempre es dar voz, dar espacio, ayudar a la persona sin quitarle espacio. El problema es que en Afganistán, ¿cómo fue? Ahí va ahora, justo iba ahí ahora. ¿Cómo fue el problema? Una mirada occidental, infantilizadora. En Afganistán hay unas activistas luchadoras, luego te paso unas fotos desafiando en la cara. El hombre le está apuntando en la cara y ella desafía a este hombre. ¿Y qué hemos centrado el discurso? En la burka sí, burka no. ¿En serio? ¿Tan vagos somos para hablar de una vestimenta mientras el país está pasando por una crisis humanitaria? ¿En serio no vamos a reproducir el discurso de las activistas afganas ni nos vamos a molestar en eso? ¿Qué dicen las activistas afganas? Porque aquí no tienen voz en ningún sitio. ¿Qué dicen? Bueno, en tu Instagram sí, que lo he visto, pero... Es que si lo queremos, si queremos realmente saber las mujeres afganas, es muy fácil, pero no queremos. La mujer afgana quiere luchar de dos lados. Quiere luchar el patriarcado desde su contexto también y quiere luchar contra la invasión, la colonialidad de Occidente, de Estados Unidos. Porque tú hay un Estados momento... Unidos los han matado, no los han Claro, liberado. exacto, tú hay un momento en que dices, ahora todo el mundo se preocupa por las mujeres afganas, pero mientras estaban siendo en un momento determinado violadas, asesinadas, ¿quién se preocupaba por ellas? Nadie. Nadie. Porque ellas estaban siendo violadas, sus derechos estaban siendo violados bajo la invasión de Estados Unidos. Pero claro, nadie se pregunta por ella porque es Occidente la que está, ¿no? La que está abrazando en ese momento. Pero una vez entra algo relacionado con Islam, ya volvemos con ese enemigo común y ya tenemos claro nuestra lucha. Pero antes no la tenemos clara, ¿ya? Por eso ha dicho una mujer activista, Razan, creo que se llama, dijo que yo no puedo, o sea, yo lucho desde mi contexto, yo lucho por mí, porque yo no puedo esperar a que otro hombre blanco me vaya a liberar. Y esa frase me ha quedado como, ¡guau! Porque ella deja claro que ese hombre blanco nunca la liberó. Ese hombre blanco la usó como la hayan usado otros. Siempre la haya usado. Claro, y es como en muchas ocasiones, desde algún feminismo se dice, o desde la mayoría del feminismo se dice, y con razón, somos las mujeres las que tenemos que marcar el paso, porque al final Correcto. los hombres lo único que vais a hacer es liderar algo que no podéis liderar, que tenemos que liderarlo las mujeres. Del mismo modo, las mujeres occidentales no pueden liderar la liberación de la mujer afgana. Tienen No, que estar pendientes. Tenemos, no tienen, tenemos, yo el primero, que estar pendientes de qué necesita la mujer afgana y solo lo podemos saber si se lo preguntamos a ella. exactamente. Muchas gracias, sí. Y también lo que hemos hecho también es demonizar al hombre musulmán, hacerlo ver como algo sí o sí violento. Y eso también es muy injusto para los hombres. No todos son así. Y es lo que escribo en ese post. Todos los hombres, pero no todos los hombres, ¿no? Y hay que tenerlo claro, pero esa visión totalitaria, ¿no? Esa visión globalizadora, esa visión vaga, una vez más, Porque del hombre hace mucho daño. hace unas semanas, Sheima, que es muy provocadora ella, escribió un post en Instagram que dijo, todos los hombres os habéis aprovechado del privilegio de ser hombres. Y hubo mucha reacción. Es verdad que
Si yo me pongo como hombre y leo esto, hay una parte en que me siento, pero si Te luego... pones a la defensiva, ¿no? Pero, claro, pero yo como psicólogo hay una parte y como persona que creo que me voy trabajando, hay un punto de mí que se pone a la defensiva y hay otro punto que dice, es que tienes razón. Es decir, no puedo sentirme mal porque yo tampoco he elegido beneficiarme de unos privilegios. Correcto. Esto ha sido así y esto me ha beneficiado. A mí como hombre me ha beneficiado. He sentido beneficios como hombre, independientemente de que yo intente paliarlos, de que yo intente, pero resulta que tú te vas con una amiga a una reunión de trabajo con una compañera y la mayoría de preguntas te las van a hacer a ti como hombre. Correcto. Y aunque tú te sientes y digas que cuente ella, también decir esto hay una parte de infantilizarla a ella. Entonces, inevitablemente te vas a encontrar en momentos en que vas a tener ese privilegio. Igual que la persona heterosexual tiene un privilegio respecto a la persona homosexual, igual que la persona racializada occidental tiene un privilegio respecto a la racializada periférica, usando estas palabras. Sí. ¿No? No pasa nada por reconocer cuáles son nuestros privilegios y no pasa nada por reconocer cuáles son nuestras desventajas. Y Y es hay que empezar desde ahí. Es obligatorio empezar desde ahí. Reconocer para construir, reconstruir. Reconocer. Porque si no... Por eso he hecho este post chocante y me dejaron de seguir como 80 personas. Pero me da igual. Yo lo que buscaba es que la una gente... provocadora, pero conseguiste lo que buscabas. Es Sí, hacer pensar. hacer pensar. Y yo el primera persona que le mostré ese post fue a mi marido y me dice, es que no todos los hombres, es que estás exagerando, no sé qué. Le he dicho, a ver, si tú vayas ahora a Marruecos y es la hora de comer en una fiesta, tú vas a comer antes que yo, sí o sí. Si estamos en una familia, no todas, obviamente. Ya sabemos que no todos y no todas. Pero si vamos a una casa a comer, ¿quién se va a levantar a recoger los trastos? Eso es lo banal, pero es lo más fácil para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Ese es el patriarcado. De una forma u otra, consciente o inconscientemente, tú aprovechas del patriarcado. O aunque no seas consciente de estar aprovechando, sí que vas a salir beneficiado. Totalmente. O sea, aunque no lo elijas, te toca, porque es la norma. Y cuando, Entonces, hace pensar, ¿no? y cuando siempre has vivido en la norma, no te das cuenta de que esto está siendo así. ¿No? Es decir, hay una cosa muy sencilla. Yo siempre me he considerado feminista, es verdad que desde la opción de feminismos me siento más cómodo porque cuando empecé a oír algunas cosas de este feminismo que dices tú, europocéntrico, a mí se me pusieron los pelos de punta porque dije, ostras, yo quiero trabajar para la igualdad, pero no para la igualdad o no para generar otras desigualdades, ¿no? Entonces, al final, yo hay muchas cosas que no hubiesen pasado nunca por mi cabeza como hombre. Por ejemplo, recuerdo una amiga que me decía, es que yo, y creo que siempre pongo este ejemplo, porque fíjate, yo, una persona súper abierta, una persona que escucha, que se interesa por esos temas, y ya no quiero pensar los que no escuchan y no se interesan por esos temas, ¿no? Cuando una amiga me decía, es que yo veo si me vais a acompañar a la vuelta de casa o no para saber la ropa que me pongo. Claro, a mí esto me hizo un shock, porque yo Mm, pensé, yo nunca me pregunto la ropa que me voy a poner en función de si voy a volver solo a casa, si no voy a volver solo, porque yo me pongo la ropa que me da la gana sin sentir que la ropa me pueda poner en peligro, que es total. terrible, ¿no? Pero si yo Sí, no eso. escucho a otra mujer, no voy a saberlo. ¿Qué es lo que critico yo ahora, por ejemplo, de algunos feminismos que van contra la mujer trans? Que yo digo, pero ¿tú has escuchado a una mujer trans hablar? ¿Tú le has preguntado a una mujer racializada? ¿Tú le has preguntado a una mujer musulmana? Porque yo veo desde aquí liberar a las mujeres afganas y hay una parte en que entiendo, pero hay una parte en que pienso, ellas te están pidiendo ellas te están pidiendo esta ayuda. ¿Qué te están pidiendo ellas, no? Es decir, la escucha empieza por todo, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa si la mujer afgana estuviera oprimida en tu propio país? ¿Qué harías? ¿La defenderías? Si llevas hijab queriendo, ¿qué harías? Muchas veces nosotras mismas aquí estamos siendo oprimidas
Es que, vamos a ver, Es que el claro, desafío de la mujer con hijab aquí en Occidente es brutal. No es libre, lo siento mucho. O sea, si la mujer, algunas con hijab, están obligadas a llevar hijab en Oriente o en el mundo islámico, por varias razones, la mujer aquí está obligada a quitarlo, que, por que- la islamofobia institucional, por el racismo, por el prejuicio. Está obligada a quitarlo, lo siento mucho. O sea, si yo en algún momento no encuentro trabajo y me toca trabajar, me voy a tener que quitar el hijab. Incluso islámicamente está correcto, porque lo estás haciendo por una opresión mayor, por algo que va más allá de tus decisiones, ¿no? Me voy a tener que quitarlo. ¿Por qué tenemos claro que la mujer con tacón, cuando obligan a llevar tacón y falda, las feministas tienen claro que está siendo oprimida? Y cuando le obligan a quitar el hijab, no lo tienen tan claro. ¿Por qué? ¿Me entiendes? wow, qué interesante. Quería preguntarte, hemos hablado bastante del hijab, pero quería preguntarte por el burka también. Ya, ¿Qué piensas tú del burka? ¿Está en el mismo nivel que el hijab? No tengo ni idea. Me gustaría conocer tu opinión sobre ya. el burka. Pues el burka, bueno, hay varios tipos de hijab, pero lo que es el burka no es islámico, tampoco el niqab es islámico. El único que digamos islámico es el hijab, ¿no? Y dejar ver siempre el rostro y las manos. Esa es la teoría. Pero luego el burka, niqab, etcétera, son meramente culturales ¿no? Y depende de la zona y del criterio de la persona. La persona lo decide llevar porque sí, porque no quiere que le vean la boca y eso, porque también es la cultura, porque hay muchas cosas. Y Pero islámico no, no es islámico, es no. cultural. Ya, es cultural, correcto. Es como si dijéramos que la falda escocesa, con todos mis respetos, es Ujú, católica, ¿no? correcto. No, es cultural de una... Eso lo tenemos claro. Exacto. Como occidentales. Ese es el problema siempre, que hay algunas cosas que tenemos más claras que otras. Y cuando se trata del Islam, somos vagos, lastimosamente. Ujú. Entonces, no mezclar lo que sería el burka con el islam, No, porque son cosas diferentes. sí. Tenemos que diferenciar tres cosas. Cultura islámica, religión islámica, sociedad. Si no tenemos claro estas diferenciaciones claras, donde empieza otra, donde termina la otra, no podemos opinar sobre absolutamente nada. Vamos a ver, ¿por qué queremos opinar sobre todo? ¿Por qué el hombre y mujer occidental tiene que tener una opinión sobre todo? Me pregunto. Totalmente. Y qué cansado es, ¿eh? Generarnos opiniones Exacto. sobre todo. Di que no sabes, no pasa nada. Di que mira, es que no he estudiado lo suficiente sobre esto, no puedo dar una opinión constructiva. Y es lógico, es válido decir eso, legítimo. A mí me encanta cuando alguien se levanta en pro de la libertad de la mujer. No, no deberían llevar pañuelo. A ver, ¿qué has hecho tú en pro de la libertad de la mujer? Ninguno, nada. Solo opinar sobre esto. Es decir, esto es la única cosa que te preocupa sin ni tan siquiera estar bien informado o informada. Es decir, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no buscas? Y si realmente quieres ayudar a la libertad de la mujer, ¿por qué no te asocias? ¿Por qué no te haces Correcto. activista? O es que sentado en el sofá de tu casa diciendo esto... Ya. Te voy a decir un dicho, un arabista, arabista español, dijo algo. Dijo, hay dos cuestiones en las que el español medio, a pesar de no tener ninguna formación, se considera un consumador experto, y son el fútbol y el mundo árabe. Muy bueno. Y es verdad, ¿no? Es verdad Sí. totalmente. Y en tu Instagram, que yo insisto, ¿eh? Espero que tengas mucho éxito en el Instagram porque es muy interesante. Hablas Gracias. de que cómo no se va a excitar emocionalmente una persona cuando le estás hablando de sus temas que le afectan personalmente, ¿no? Está como ahora visto como que tenemos que hablar sosegadamente o demás, pero cuando a alguien le tocas el tema de su vida, ¿cómo no vas a tener una reacción emocional
fuerte, ¿no? Que es lo que vienes a decir Totalmente. en Instagram. ¿Cómo puedes tú opinar sobre un tema que a ti no te afecta personalmente, opinar muy tranquilo y luego decirle cuando la otra persona se excita, es que no te excites, yo estoy hablando muy tranquilo porque a Que ti no no, te afecta mi tema? no, no, es que no nos afecta igual. Tú tienes un privilegio que tú no te afecta. Tú hablas desde el privilegio. La otra persona a lo mejor en ese momento ya ha escuchado bastante que ya no quiere ni hablar y entonces la juzgas. No, no. Hay que hablar sabiendo que a esa persona le cuesta hablar de ese tema. Le toca emocionalmente, es muy exáutico hablar de eso para ella. Y hay que tener eso muy claro. Cuando hablamos de cualquier persona racializada, homosexual, de cualquier tema, hay que tener en cuenta a ver si esa persona en ese momento quiere hablar de eso o no. O sea, tienes que darle el derecho a elegir a esa persona, Qué bonito. porque a ti no te afecta, porque tú lo haces, como he dicho, como un ejercicio académico. Para ella no. Es su vida. Sí, es Para ti su vida. es un ejercicio teórico y para la otra persona es su vida. Y luego le dices, ¿ves? Es que tú no puedes opinar de este tema porque te afecta demasiado. O sea, No, dice que te estás haciendo la víctima. Qué horrible, de verdad. hay otra cosa que yo creo que me ha parecido verlo, pero siempre lo he pensado desde hace muchos años que doy vueltas a esta idea, ¿no? Porque en muchos contextos oigo la idea de, es que vienen y no se adaptan. Y yo siempre digo, ¿qué es adaptarse? Exacto, ¿qué es integrarse? Claro, perder su identidad cultural. Porque a mí me gustaría que si mañana me voy a, a Marruecos a vivir, pues yo seguramente podré tener, si soy cristiano, mi Dios cristiano, si soy budista, o mi ateísmo. Y eso no implica que yo me adapte, ¿no? Entonces, para mí, la adaptación no puede ser una excusa para la pérdida de las raíces culturales y la Correcto. pérdida del movimiento cultural. Y es que en el contexto español no podemos hablar de eso porque la historia es compartida. Qué La bueno. identidad española es también islámica y árabe. Lo siento muchísimo, pero there you go. O sea, Al-Ándalus es 8 siglos y mucho. Y la huella que dejó la tenemos hasta ahora. ¿Qué son los monumentos más importantes y más visitados en España? ¿Qué son? La mezquita de Córdoba, la Alhambra. O sea, la Alhambra son símbolos de lo que es España actualmente, de que es la cultura, la identidad española. La poesía, la lengua, la tenemos en todo. O sea, tenemos un cruce de identidades españolas. No hay un español puro, lo siento mucho. Vox. Claro, claro. Claro, ¿cómo te deja a ti el cuerpo cuando de golpe ves a los partidos de ultraderecha que están progresando ahora que lo has nombrado, ¿no? En España, que están progresando en Europa e incluso diría yo el apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Porque recuerdo cuando hubo ese chico homosexual que dijo que le habían agredido, luego resultó que no, y todo el mundo dijo, es que se lo ha inventado, es que se lo había inventado, ¿no? Pero es que en ese momento hay unos políticos que dicen, los agresores eran migrantes, eran inmigrantes, Ya. como Es dicen. que, bueno, Y nadie dice que ellos, a sabiendas, se inventaron una historia para que cuando se resolviese la historia jugase a su favor. Y eso es correcto. terrible, porque que una persona individual sin poder político se invente algo y demás, pues tiene que estar buscado, observado y ver qué ha pasado, ¿vale? Pero que unos políticos señalen, generen una opinión pública en contra y luego todo el mundo señale al chico que mintió y nadie señale a los que se inventaron deliberadamente porque no existían unos agresores como personas Correcto. migrantes, cuando si miramos las agresiones a personas homosexuales en el Estado español, no encontramos, y si lo encontramos desde forma anecdótica, a una persona inmigrante agrediendo a una persona homosexual, porque es Sí, anecdótico, si es que existe, correcto. y están los números y se pueden consultar. Las personas son personas españolas, la Correcto. homofobia que agrede es homofobia española, made in Sí, Spain.
Sí, 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 totalmente. Es que ellos construyen un enemigo común, ¿no? El extranjero, también el Islam, el homosexual, las minorías son el enemigo común de todo ese es el racismo institucional que permite luego que a mí se me agrede en la calle. Porque es que el político en la tele te está agrediendo. ¿Quién soy yo para no hacerte lo mismo? Ese es el permiso que le están dando. Es muy, muy peligroso. Muy Claro, peligroso. Nos pone a una posición muy vulnerable. porque además está habiendo agresiones por temas de racismo y de Correcto. xenofobia, Claro que y sí. no están haciendo el ruido, por ejemplo, que están haciendo las agresiones homófobas, que tienen que hacer ese ruido, ¿no? Pero, y las agresiones racistas y las agresiones xenófobas que ha habido en Murcia, y la manifestación que hubo de personas en Chueca. Nazis, no, bueno, las personas nazis tenían un cartel así de grande que hablaba de los menas y nadie habló de racismo. O sea, con que tenemos claro a las cuentas blancas, tenemos claro que no, a los LGTBI no. Por eso el activismo interseccional, vamos a ver, ¿por qué no habláis también de racismo? Que hubo claro. O sea, si no eres blanco, no eres español. ¿Qué es eso? ¿Y por qué hablas de MENA cuando quieres decir un menor? Porque Qué decir un pena, de menor, verdad. porque decir Mira, un menor. esos, yo lo he dicho, esos colectivos o esas personas, porque son personas humanas, son muy deshumanizadas y están en un momento vulnerables, pero es que lo ponemos todavía más vulnerables, lo Pero, ponemos como criminales y pero son es que menores de edad, por favor. si a mí me vienen a la consulta padres con hijos de 19 años diciendo es que mi hijo tiene un problema, los trabajamos, ayudamos esa dificultad familiar. Ahora nosotros, con uno aún más pequeño de 17, de 16 años, con las circunstancias vitales que ha tenido en su vida, que habría que ver y que lo que tendríamos que hacer es un trabajo de acogimiento, porque nadie habla de que en la tutela del Estado acaba cuando hacen 18 años. ¿Tú te Y imaginas? están en la calle, ¿Tú te sin imaginas nada. que a cualquier padre le dicen, tu hijo cuando cumple 18 años lo tienes que echar de tu casa y a ver qué hace? Es que a mí se me Lo cuenta normal es que se vuelva criminal. que va a tener que sobrevivir de algún modo, que no estamos justificando eso, pero al final, ¿qué hace un niño No, de 18 años en la calle que también tendríamos que revisar? Lo que pasa es que cuesta mucho más dinero, revisar qué hace el Estado que abandona la tutela a un chaval de 18 años. ¿Qué hace el totalmente. Estado? Que no apuesta por ello, que no apuesta por insertarlo, que no apuesta por una formación, que no apuesta. ¿Qué estamos haciendo? Pero luego es mucho más fácil señalar al más vulnerable de todos. Qué pena. Sheima, Es inhumano. em, yo me ha encantado hablar contigo y yo te digo que por favor, más adelante, busquemos profundizar en alguno de los temas que hemos Sí, tocado. sí, claro, claro. Porque es que a mí, yo no quiero que la gente vea una entrevista de 8 horas y diga, uff, que la. Pero llevamos más de una hora hablando. Ya. Me ha encantado. Yo no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir antes de que te haga el resumen de lo que hemos hablado. No, no, yo creo que hemos hablado de claves, puntos claves. Luego podemos profundizar en algunas cosas o probablemente hemos dejado muchas cosas, por ejemplo, el hijab para el hombre. Podemos hacer incluso qué dice el Corán sobre el hijab para el hombre, que nadie habla de ello. ¿Y qué dice? Dice que tiene que llevarlo. De hecho, hay. Un hijab. Un hijab no solamente es un pañuelo, Ujú. es toda una conducta, es toda una ética que tienes que llevar. Y cuando se dirige el hijab, cuando se habla del hijab en el Corán, se dirige primero a los hombres y luego a las mujeres. O sea que tú a mí no me puedes decir absolutamente nada. Y además, la cuestión del hijab es una cosa, es una adoración entre Allah, que es Dios, y el siervo, que soy yo. Esa conexión, legalmente o islámicamente hablando, nadie entra ahí. Nosotros en Islam no tenemos un intermediario con Dios, no tenemos una relación directa. Eso es lo que, Ningún humano entra ahí. eso es lo que lo hace más místico, ¿no? Al final, el Exactamente, sí. es la relación directa con Dios, mientras que la Sí, religiosidad es la relación intermediada con alguien hasta llegar a Dios, ¿no?
Y Por eso además, decimos que el patriarcado es humano y no viene de Dios. Por eso hay que quitarle el patriarcado a lo humano y volver las leyes que puso Dios, ¿no? Digamos, la ética. claro, pero esto desde una visión cristiana es muy difícil de entender y aquí por eso las herramientas de Ya, contexto, porque en la visión cristiana Dios es antropomorfo y tiene una forma masculina, Dios es padre, no es exacto. madre, Sí, no es, es más difícil. O sea, casi imposible, digamos. las herramientas tienen que ser otras, Exacto. usadas desde las mujeres católicas. De hecho, sigo una página en Facebook que se llama Mujeres Católicas, que un día también sería interesante entrevistar a una de ellas, que trabajan también de una forma muy, muy interesante. Una última pregunta y me voy a hacerte el resumen. ¿Verdad ¿Me que... permites, perdón, me permites abrir la puerta un segundo, Claro, ¿vale? claro, claro. Claro, Mientras ella abre la puerta, que es lo que... vale. por eso me gusta a mí hacer estas entrevistas en las que no paro la grabación para que suceda lo que tenga que suceder, pero nadie pueda sentir que ha habido cortes. Mientras ella abre la puerta, resumir, lo que le quiero preguntar a Sheima es que cuando estuve leyendo el Islam sin Dios, donde nos hablaba de Alá no como el Dios cristiano, aunque nosotros intentamos hacer una semejanza, nos decía que en el Islam también tienen en cuenta a Jesús como profeta, porque al final hablan de diferentes profetas, entiendo yo, y esto me va a ayudar Sheima a entenderlo, enviados por Alá o enviados que representan de algún modo el encuentro con lo divino o el encuentro con lo místico, ¿no? Al final, si lo que nos ha enseñado Sheima también es que ahora lo decía ella al final, ¿no? La relación con la divinidad es una relación directa, algo más parecido a lo mejor al budismo, donde la relación con el absoluto es una relación directa a través de la meditación, ¿no? Entiendo que aquí la relación directa con lo divino, Shema, que vuelva a estar aquí, sería a través del Corán, ¿no? Correcto. Muy El bien. Corán es el único que tenemos cierto que no ha sido tocado por el hombre. Pues la última, Pero los hadices son una transmisión de los dichos y hechos del profeta que, bueno, tuvieron también una ciencia del hadith que verifique esta sucesión de quién ha dicho a quién y eso, pero no son una fuente completamente 100% segura. Por eso hay que hacer una revisión constante de los hadices a la luz del Corán, a la luz de la historia, del contexto de entonces. y la última pregunta que yo te quería hacer es, ¿verdad que en el Islam se reconoce la figura de Jesús también como profeta? Correcto, como profeta. O sea, tú para ser musulmán tienes que creer en todos los profetas anteriores, David, Jesús, Noá, etcétera. Tienes que creer también en los libros anteriores, el Torá, la Biblia, etcétera, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tienes que creer en todo eso para ser un musulmán. O Es, sea, lo que entendemos del Islam es que viene a continuar ese mensaje. es decir, que tiene un punto más integrador en este sentido. Correcto. Sí, sí. En la comunidad islámica también están integrados los judíos y los cristianos. Vivieron bajo una comunidad y también se llamaban, bueno, hermanos. Wow. Me gusta mucho, por ejemplo, Bosnia. Si visitas Bosnia, puedes ver cómo hay una convivencia entre judíos, cristianos, musulmanes, muy bonita. Sí, hay un artículo que habla también de la convivencia en el Andalus de los judíos y los cristianos. Fue perfecta bajo el Andalus, aquí. Ojalá pudiésemos, porque al final, ¿no te parece, pero a lo mejor me dices que no, ¿no? Pero a mí me parece que cuando uno conecta con la espiritualidad y, por ejemplo, las personas que se consideran ateas pero ecológicas, me parece que en la ecología hay mucho de espiritualidad, porque hay mucha Sí, trascendencia. Es como si elijas el camino que elijas, todos llevan al mismo espacio, ¿no? Es un correcto. espacio de unidad. Decidas usar el camino del Islam, decidas usar el camino cristiano, decidas usar el camino budista, hay como un conjunto, ¿no? De hecho, hablaremos en otro momento de misticismo cristiano, ¿no? Pero en el misticismo cristiano dicen, el reino de los cielos no está arriba, está dentro, ¿no? Entonces, Sí. como el encuentro con todo Súper esto. importante, sí, sí, sí. Sí.
Es que hay que tratar todo con amor, con ética. Más ética, por favor, y menos leyes, ¿no? Qué bonito, hay que tratar todo con amor. Más ética y menos leyes. Y voy a resumirte la entrevista, Sheima. Quiero que elijas una o dos o tres, las que más te gusten de lo que has dicho. Y si me tienes que matizar en alguna, me matizas, ¿vale? Son unas cuantas. Voy a leer una detrás de otra y si hay alguna me dices. ¿Cómo vas a saber cómo sufre una mujer musulmana sin preguntárselo? El árabe no tiene por qué ser musulmán y el musulmán no tiene por qué ser árabe. Hay una gran comunidad cristiana y judía en el mundo árabe. Los árabes son el 22% de la población musulmana. La mirada occidental tiende a folclorizar el mundo árabe. Yo me presentaría al mundo como musulmana. Bien. En ti se interseccionan muchos aspectos. Hay una mirada infantilizada hacia la mujer musulmana. Todo el mundo la quiere salvar. El hijab es para mí un control sobre mi cuerpo y yo decido taparlo. ¿Has visto a alguien intentar liberar a las mujeres judías? El yihad también ha sido politizado por algunos países. Liberar a la mujer es la excusa para hacer otras cosas. El mundo árabe musulmán quiere liberar a la mujer hipersexualizándola y el mundo occidental infantilizándola, pero ambos la oprimen. En Occidente te dicen que si eres musulmana no puedes ser feminista. Hasta la llegada de Mohammed, la mujer es un objeto. Con la llegada del Islam, la mujer se iguala al hombre. La mujer de Mohammed era una mujer de negocios, jefa de su marido. Las mujeres musulmanas contribuyeron al Islam como eruditas. Los estudios teológicos dicen que el Islam es la religión que más derechos dio a la mujer. Hay rostros que desafían el género de Dios, como el rostro materno de Alá. Nosotros tenemos claro que Alá ni es masculino ni femenino, va más allá, no es binario. El Corán no es un libro de leyes, sino de ética. Se olvidó toda la ética igualitaria del Corán. El Islam nos define como género humano, no como binarios. Dijo "o humanos". El feminismo eurocéntrico tiene problemas con las mujeres trans, racializadas y de minorías. Las primeras luchadoras por el feminismo fueron en Europa, pero eso no excluye las contribuciones de otros lugares del mundo. Las herramientas feministas de un contexto pueden no servir en otros contextos. Hay que decolonizar el feminismo. En Afganistán hay unas mujeres desafiantes, feministas y valientes. Hemos demonizado al hombre musulmán y es muy injusto. Si en algunos países musulmanes la mujer está obligada a llevar hijab, en Occidente está obligada a quitárselo. Las dos son opresiones e imposiciones. Hay que diferenciar tres cosas: cultura, religión y sociedad islámica. La identidad española es también islámica y árabe. Cuando se habla de hijab en el mundo, en el Islam, se dirige primero al hombre. Y finalmente, hay que tratar todo con amor. Más ética y menos leyes. Sí, me Este encanta el sería el resumen de tu entrevista, de estas cosas tan bonitas que nos has dicho, Sheima. Qué bien. ¿Con cuál te quedarías? ¿Hay alguna con la que te quedes por encima de la otra? Sé que he dicho muchas porque has dicho muchas cosas Sí, interesantes. a mí me encantan todas, pero quizás algo que sea, bueno, un clickbait, ¿no? Lo que llamamos un ciberanzuelo, lo que siempre han usado los medios de comunicación. Puedes usarlo tú, pero para el bien, ¿no? Para mostrar la realidad, ¿no? Pues Por sabes, ejemplo, cuando se habla de Afganistán, lo que ponen es la mujer con niqab, con burka. O se pone la palabra burka, de cualquier modo la intentan encajar ahí, aunque no tenga nada que ver. La ponen ahí. Pues no, puedes hablar, por ejemplo, me gusta la del hijab, ¿no? En Occidente la intentan liberarla, quitándole el hijab en Occidente y en Oriente, y en el mundo islámico hipersexualizándola. Y los dos son me la la quedo. opinión. ¿Y sabes cuál creo que también puede hacer muy clickbait? ¿Qué dices tú? Nosotros tenemos claro que Alá ni es masculino ni femenino, va más allá.
¿no? correcto, me encanta, sí, sí, es muy Preciosa, bueno. es preciosa. Es que ese choca más, ¿verdad? Las dos, voy a usar las dos y alguna más de las que has dicho, porque has dicho cosas preciosas. Em, Sí, es una pena que esté grabando con tanta antelación la entrevista, porque ya tengo ganas de ver las reacciones de la gente, porque yo sé que les va a petar la cabeza, yo sé que van a sí, abrir y van a abrazarte a ti, van a abrazar otra visión del Islam. ojalá. Yo me quedo con una visión súper bonita del Islam, tenía ganas, había algo de mí que me decía, quiero poder abrazar, igual que estoy pudiendo abrazar el cristianismo desde otra visión bonita del cristianismo, que nada tiene que ver con la visión del Opus Dei del cristianismo, que tiene mucho más que ver con Ya, la de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, igual que puedo abrazar el budismo desde otra, tenía muchas ganas de poder abrazar el Islam desde otra visión, de esa que siempre habláis cuando lees a alguien musulmán que dice el Islam como espacio de paz, ¿no? Como espacio correcto, de paz, y en este caso tú nos dices también de igualdad. sí. Sheima, lo dicho, no te molesto más, ves a atender a tu invitado o a tu invitada. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber Muchas estado gracias. aquí en Punto de Encuentro. A ti por el espacio, muchas gracias.